¿no? 3 grupos de entidades han sido, digamos, seleccionadas con la finalidad de que exista también un orden de acuerdo a la magnitud de la entidad para la implementación de este sistema de control interno. En principio teníamos al grupo 1, en donde las entidades que lo integran son de ámbito nacional, por ejemplo, los poderes del Estado, por ejemplo, los ministerios, por ejemplo, los organismos constitucionalmente autónomos, ¿no? Y también tenemos a las empresas que no formen parte del FONAPE. Bien, también en este grupo 1 mencionamos que se encuentran las entidades regionales, ¿no? Ya sea la sede central, sus unidades ejecutoras, los entes locales, pero solo la Municipalidad Metropolitana Provincial de Lima y del Callao, ¿no? Y sus municipalidades distritales, solo ellas, y también sus unidades ejecutoras. Ese es con respecto a las entidades que integran el grupo número 1. El grupo número 2 tenemos en el ámbito regional a las direcciones regionales, unidades ejecutoras de los gobiernos regionales, que cuenten con autonomía administrativa y económica. Bien. Y en el grupo 2 a las municipalidades provinciales, solo las clasificadas por el mes como tipo A y B. Bien. A ver. Compañero, quisiera saber si se me escucha bien o levanto un poco más la voz, por favor. Lo leo, si se escucha bien el audio. Un poco entrecortado. A ver, en todo caso voy a detener el video para seguro que hay mucha carga. A ver, un momento. Bien, estábamos mencionando que el control interno ha clasificado a las entidades en grupos. El grupo 1 ya lo mencionamos, el grupo 2 también ya lo mencionamos, y el grupo 3 es en donde están las municipalidades distritales. Bien, es decir, solo las que cuentan con menos del 70% de la población urbana. Bien, también mencionamos el día de ayer que existen responsables. La directiva ha determinado responsables de la implementación del sistema de control interno. Bien, hemos desarrollado las funciones del titular de la entidad, hemos desarrollado las funciones del órgano u unidad orgánica responsable de la implementación del sistema de control interno. A ver, vamos pasando las diapositivas para estar en orden. Vamos hasta la diapositiva número 19. El nuevo enfoque que lo mencionamos. Siguiente. Las entidades, las clasificaciones, los grupos. Siguiente. Siguiente. Los responsables que estamos conversando. Las funciones de los responsables, ¿no? Existen como responsables al titular, tenemos al órgano o unidad orgánica responsable de la implementación del sistema de control interno, y tenemos a otros órganos o unidades que participan en la implementación del sistema de control interno. Es decir, aquí todos trabajan, todos ponen el hombro para que logren implementar este sistema de control interno. Bien, siguiente, por favor. Bien, ahí observamos que desarrollamos un ejemplo de titulares, de los órganos encargados responsables y de los órganos que van a coadyuvar y que participan en este sistema de control interno. Bien, vamos hasta la diapositiva número 36.
Bien, también conversamos en el tema del eje de cultura organizacional, que es el primer eje, ¿no? El cual está integrado por los componentes ambientes de control e información y comunicación. Es decir, este eje es muy importante, es muy importante. A ver, nos vamos a la diapositiva 36. Esa no es, a ver. Anterior a ellos, anterior a ello. Anterior. Ahí está. Sí, la siguiente. Bien, excelente, gracias. Entonces, se aprecia, se verifica que estamos todavía en el primer eje de cultura organizacional, que está integrado por los componentes de ambiente de control, información y comunicación. Este eje de cultura organizacional es el que va a promover la generación de las condiciones adecuadas para el logro de los objetivos institucionales. Este eje debemos darle una priorización porque prácticamente es como una casa, son las bases, son los cimientos, y si este eje no lo desarrollamos de forma correcta, es decir, con transparencia, con sinceridad, con información veraz, difícilmente vayamos a tener éxito en la implementación. Ya lo vamos a ver por qué. Entonces, es importante decir que este eje, para implementar este eje, el órgano o unidad orgánica, es decir, para implementar el eje de cultura organizacional, ¿no? Deben de, ya sea, hacer partícipe a los demás órganos o unidades orgánicas que participan en la implementación, ¿no? Y para desarrollar este eje, se han determinado los siguientes pasos. El paso número 1, que ya lo vimos ayer, que es el diagnóstico de la cultura organizacional, es decir, el desarrollo de las preguntas, de las 20 preguntas que resolvimos el día de ayer, ¿no? Y el paso número 2, y es el paso que nos convoca esta tarde, es el plan de acción anual, en su sección medidas de remediación. Y bien, entonces, voy a darle énfasis 2 minutos a este eje de diagnóstico de cultura organizacional. En esta etapa, bien, vamos a identificar el estado situacional de la cultura organizacional y sus deficiencias. Bien, ustedes recuerdan las respuestas sí, no o parcialmente, ¿verdad? Bien, para ello se utiliza la información contenida en la evaluación anual de la implementación del control interno, ¿no? En este caso, para las entidades que yo lo han venido trabajando. Pero en el caso de las entidades que por primera vez estén implementando un sistema de control interno, ¿no? Por tanto, no se cuenta con esta evaluación anual de implementación, ¿no? El órgano o unidad orgánica responsable de la implementación del control interno deberá responder a las preguntas, de la sección Eje de Cultura Organizacional, ¿no? Del cuestionario de evaluación de la implementación del sistema de control interno que está en la directiva. Bien, ese es el anexo 1 de la directiva, es decir, todas las preguntas que nos hemos cuestionado el día de ayer o la sesión anterior son parte de esta directiva y en específico en el anexo número 1. Entonces, el registro de las respuestas a este cuestionario y su correspondiente evidencia, en caso sea afirmativa la respuesta, es decir, la evidencia, el sustento, se va a efectuar a través del aplicativo del sistema de control interno, ¿no? ¿Y cuál es lo importante de esta primera etapa? Que dicha información va a permitir a la entidad identificar las deficiencias del eje de cultura organizacional. Es decir,
las respuestas parcialmente o las respuestas no son unas deficiencias de este eje de cultura organizacional. Bien, por ejemplo, vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bien, ¿qué observamos en la pantalla? ¿No? Por ejemplo, tenemos en la primera columna a la cultura organizacional. Bien, tenemos en la siguiente columna deficiencias del sistema de control interno. Es decir, las deficiencias, las respuestas que nos hemos respondido de la primera etapa. Bien, por ejemplo, las respuestas. La entidad no ha realizado al menos una charla de sensibilización dirigida a sus funcionarios y servidores sobre ética, integridad y su importancia en la función pública. Bien, ante esta deficiencia, porque es una deficiencia advertida en el primer eje, ¿qué hago como entidad? ¿No? La respuesta está ahí. O sea, ¿qué medidas de remediación son las que yo voy a implementar, las que voy a generar con la finalidad de mitigar esa deficiencia del sistema de control interno? En este ejemplo, vamos a generar una charla de sensibilización. ¿Bien? ¿Quién va a ser el órgano o unidad orgánica responsable? Generalmente es la Oficina General de Recursos Humanos. Bien, estamos en un ejemplo de una entidad de un ministerio. Estamos hablando en este ejemplo específicamente del MINSA, ¿ya? Por eso generalmente las estructuras de todas las entidades no son de esa manera. Puede haber otra área que pueda realizar o hacerse responsable de esta medida de remediación. Bien, el plazo para la implementación, es decir, el plazo para generar esta charla de sensibilización, bien, se consignó que se tuvo del 1 de junio de 2019 al 26 de agosto del 2019. Entonces, es importante también el tema de los plazos. Bien, es importante el tema de los plazos porque recuerden que la directiva tiene plazos de cumplimiento. Y si bien es cierto, los plazos están, muchas entidades o la mayoría de entidades no han cumplido de manera ordenada con implementar esta primera etapa. Entonces, ¿cuál va a ser mi medición? ¿Cómo voy a verificar yo que efectivamente se realizó esta charla? ¿No? Como les comentamos ayer, mi evidencia puede ser la lista de asistentes, la entrega de certificados, una grabación, fotografías, ¿no? Que puedan acreditar que yo sí realicé esta charla de sensibilización. Por lo tanto, mi deficiencia desarrollada en, en, en esta etapa ha sido mitigada, ¿no? Por tanto, como comentarios o observaciones, se podrá decir que la charla fue realizada en conjunto con las oficinas generales y las direcciones generales del MINSA, ¿no? Porque el ejemplo acá es el Ministerio de Salud. Bien, vamos a otra deficiencia, otra respuesta del eje de cultura organizacional, ¿no? Por ejemplo, la entidad no cuenta con lineamientos o normas internas aprobadas que regulen la conducta de sus funcionarios y servidores en el ejercicio de sus funciones, ¿no? Si no cuento con lineamientos, si carezco de lineamientos, si carezco de tener un instrumento en el cual me permita valorar la actuación de algún servidor de mi institución, ¿qué realizo? ¿No? ¿Cuál va a ser mi medida de remediación? Voy a elaborar, voy a aprobar y voy a difundir la normativa que desarrolla los códigos de conducta y ética de la entidad. Bien, ¿quién va a estar a cargo de esta unidad orgánica? En el ejemplo, va a estar a cargo la Oficina General de Gestión de los Recursos Humanos. Importante nuevamente, ¿cuál va a ser el plazo de implementación para
esta medida de remediación, ahí está la señalada, del 7 de junio al 17 de septiembre. ¿Cómo voy a verificar que verdaderamente se elaboró esta normativa de código de conducta y ética y el plan de difusión de este a nivel de todo el Perú? ¿No? Es que se va a emitir la resolución ministerial, la voy a publicar en el Diario Oficial del Peruano con la finalidad de que sea conocida por todos. Y asimismo va a estar colgada, por ejemplo, en el portal institucional, ¿no? Y vía intranet o vía correo electrónico institucional va a ser notificado a la totalidad de los directores de hospitales con la finalidad de que estos puedan replicarles a sus colaboradores de su entidad. Es decir, es importante. Por ejemplo, estos ejemplos son ejemplos muy claros de cómo, si ya advertí mi deficiencia, tengo que adoptar una medida de remediación y esta medida de remediación tiene que hacer la suya el órgano uniorgánica responsable, teniendo en cuenta los plazos y teniendo en cuenta que cómo le voy a demostrar el control que esto ya se realizó. Entonces, en comentario y observaciones de esta deficiencia, ¿no? Puede decir, se realizan coordinaciones permanentes con la Oficina General de Asesoría Legal, ¿no? Para efectos quizás de tipificar algunas conductas y para que le den el basamento legal a este código de conducta y ética de la entidad. Otro ejemplo. Por ejemplo, se respondió negativamente respecto a la evaluación anual del desempeño de los funcionarios, ¿no? Entonces, como es una deficiencia advertida, la medida de remediación es que voy a evaluar al desempeño de mi funcionario, ¿no? Va a estar a cargo recursos humanos de igual, un plazo de del mes 6 al mes 12, ¿no? Un poco largo. ¿Por qué? Porque quizás pueda primero capacitar a mi recurso humano con la finalidad de que puedan, digamos, resolver estas evaluaciones con un poco más facilidad, estar más actualizado de lo que probablemente puedan venir en las evaluaciones, etcétera, ¿no? Entonces, hay un plazo, hay un medio de verificación que son las evaluaciones desarrolladas, ¿no? Y, por ejemplo, si alguien por ahí desaprueba esta evaluación, no es que lo vamos a sancionar, no es que lo vamos a cursar alguna carta, ¿no? De ninguna manera, al contrario, tenemos que incidir que ese recurso humano tiene que capacitarse constantemente, tiene que volver a rendir en evaluación, y sí, de manera que tampoco aquí no se trata de vulnerar derechos laborales ya conculcados. Bien, como observaciones a este ejemplo, por ejemplo, podríamos incidir que se coordinó con las oficinas generales oficinas generales y direcciones generales del MINSA, ¿no? Como vemos, este tema de la sección de medidas de remediación, que en el marco del sistema de implementación del control interno se trató del segundo entregable, ¿no? Recuerden que las preguntas desarrolladas la sesión anterior, se trató del diagnóstico de cultura organizacional, del primer entregable, ¿no? O sea, el diagnóstico es solamente que los cuestionarios sean subidos al sistema, ¿no? Con la veracidad del caso, incido doblemente en ello, porque muchas veces por, digamos, querer apurar las cosas, ¿no? Digamos, a la ligera, realizan las charlas, no hay un rigor científico en ellas. Es decir, las cosas hay que hacerlas bien, las cosas no se trata de correr tampoco, ¿no? Las cosas hay que hacerlas de manera planificada, por eso hay plazos que cumplir. Bien, entonces, el primer entregable, lo que hemos hablado de las preguntas y respuestas, se llama diagnóstico de cultura organizacional que se debió subir al sistema hasta el 30 de septiembre. Estas
medidas de remediación también se debieron subir hasta el 30 de octubre del 2009. Entonces, en esta sección de medidas de remediación, regresamos a la diapositiva anterior, por favor. Bien, en ese paso 2, en ese pasito 2, ¿no? Es decir, ¿sobre qué vamos a trabajar? Vamos a trabajar sobre aquellas preguntas del diagnóstico de cultura organizacional que hayan tenido como respuestas no o parcialmente, ¿no? Y esas respuestas no o parcialmente, como lo dije en los ejemplos, se va a tomar como una situación de deficiencia del control interno, ¿no? Y se logrará identificar para cada una de ellas, como se dijo en el ejemplo, alguna medida de remediación. Bien, entonces, preguntas con respuestas parcialmente o no va a permitir identificar deficiencia del control interno, ¿no? Y la deficiencia del control interno se incorpora en el plan de acción anual, sección medidas de remediación. Bien, y es importante también que si hemos, digamos, respondido de manera negativa en la cultura organizacional, ¿no? Cuando hagamos la medida de remediación para mitigar o para, digamos, eliminar esta deficiencia, el sustento o la evidencia que vamos a subir, digamos, tienen que permitir también que el control pueda verificarlas. Bien, por eso lo que se les pide es que cuando suban la documentación sean subidas, digamos, sin, a ver, la palabra sería, información completa, ¿no? Porque muchas veces, por salir del paso, solo mandan la lista de asistentes, en el caso de alguna charla, ¿no? O solo mandan el memorándum de que se ha comunicado a todos este código de conducta, ¿no? No lo mandan completo. Y la idea es que los manden completo. ¿Eh? Entonces, seguimos en este pasito número 2, plan de acción anual. Entonces, seguimos. ¿Están ahí, compañeros? A ver. ¿Sí? ¿Están todos? ¿Se escucha correctamente? Excelente, bien. Continuamos. Entonces, si ya tengo mi deficiencia, si ya tengo mi deficiencia, por ejemplo, para cada deficiencia puedo tener una acción o más acciones con la finalidad de remediar esta deficiencia. No necesariamente tengo que tener una, sino puedo tener varias. Bien, como les mencionaba, es importante tener en cuenta los plazos de inicio para el tema de la implementación de las medidas de remediación. Bien, también es importante tener en cuenta lo siguiente. Por ejemplo, muchas veces, y ha pasado, ¿no? Porque hay casos en que se presente una medida de remediación que corresponde, por ejemplo, ser implementada, solo por el titular del pliego, ¿no? O la entidad superior jerárquica de acuerdo a las competencias y funciones, ¿no? Ante ello, por ejemplo, ¿qué se debe hacer? ¿No? Se debe comunicar, en este caso, el titular del pliego, debe de comunicar a las unidades ejecutoras, ¿no? O a la entidad superior jerárquica que implementará una medida de remediación e informar todos los datos que se requiere en el plan de acción anual, sección medida de remediación. Por ejemplo, en esta sección de medidas de remediación, ¿qué te va a exigir el control? El plazo, la unidad orgánica responsable de la implementación, el medio de verificación, ¿no? Entre otros.
Entonces es importante ello, es importante que a veces un ministerio no va a implementar una medida de remediación y no coordina prácticamente con sus unidades ejecutoras, ¿no? Generando un tipo de distorsión en la información. Entonces, es importante, y incido mucho en esto, que por cada medida de remediación se tiene que establecer qué órgano va a ser el responsable de la ejecución de esta medida, ¿no? ¿Cuál va a ser el plazo para la implementación de esta medida? ¿Cómo se va a verificar? ¿Cuál va a ser el sustento que permita verificar su cumplimiento? ¿No? Y asimismo, en comentarios y observaciones pueden consignar información que consideren más relevante. Vamos a la siguiente diapositiva para seguirlo con el ejemplo. Ahí. Bien, entonces, como les comentaba, por cada medida de remediación, sí o sí tiene que haber un responsable, ¿no? Como lo aprecia. Sí o sí tiene que haber el plazo de implementación. Y sí o sí tiene que haber un medio de verificación, un sustento, ¿no? Porque todo se va a cargar al sistema al final. Bien, y en comentarios o observaciones ustedes pueden registrar una información muy relevante, ¿no? Que sirvió para asegurar el cumplimiento de dicha medida. Bien, entonces, para garantizar que las medidas establecidas sean aquellas que logren superar la deficiencia al establecerlas, ¿no? Hay que considerar varios temas también, ¿no? Por ejemplo, supongamos que no tengo alguna partida para contratar a un profesional para que pueda dictar esta charla, ¿no? ¿Qué hago? Bueno, siempre los integrantes del Sistema Nacional de Control, siempre hay académicos en cada Contraloría, así que me acerco a Contraloría con la finalidad de que logren implementar, con un personal de ellos, logren realizar las charlas, por ejemplo, de control interno, las charlas, por ejemplo, de ética y su integridad en la función pública, ¿no? Que son las charlas, digamos, que te exige el cuestionario, ¿no? Hay que establecer ello, ¿no? Para mitigar, tengo que considerar si tengo presupuesto, si tengo capacidad operativa y con qué tecnología cuento, ¿no? Es importante ello porque hay que ser sincero, como le reitero, ¿no? Hay que, si no tengo la capacidad, tengo que informarlo para que el titular de la entidad logre realizar algún tipo de gestión a nivel de presupuesto, ¿no? Es importante tener ello, ¿no? Si quiero mitigar algo, tengo que tener presupuesto, capacidad, tecnología, etcétera. Bien, entonces, volvamos a las preguntas, ¿no? Las preguntas son importantes. Por ejemplo, si bien es cierto, tenemos ese cuadro muy didáctico, ¿no? Por ejemplo, la pregunta número 1, si la recuerdan el día de ayer, ¿no? La pregunta número 1 del día de ayer era si la entidad ha realizado al menos una charla de sensibilización dirigida a sus funcionarios y servidores sobre ética, integridad y su importancia, ¿no? Por ahí leí un no. Entonces, ¿qué haremos? Lo que está establecido en ese cuadro, ¿no? Vamos a realizar la charla, recursos humanos, o quien haga sus veces lo va a monitorear, va a ser el responsable, lo vamos a hacer en tal fecha, entre tal fecha, ¿no? Y vamos a verificarlo como con la lista de asistentes, eh, con actas, informes, fotos, en el cual va a acreditar que la charla ha sido desarrollada, ¿no? ¿Y qué más se va a hacer? Por ejemplo, muy aparte de que la charla es realizada, como dice ahí, en conjunto con las oficinas generales y direcciones de general del MINSA, para el caso del ejemplo, en salud, podemos, por ejemplo, realizar las coordinaciones con todas las áreas para que todo el personal de mi institución participe de estas
charlas. O sea, es importante, es importante. Y por ejemplo, muy aparte de la charla de sensibilización sobre ética y función y su importancia en la función pública, por ejemplo, ¿qué otra medida de remediación podríamos implementar? Los leo. A ver cuántos colegas tenemos. Uy, bajó considerablemente. Tenemos 20, anfitrión 4, entonces 22 participantes. Algo ha pasado. Bien, por ejemplo, muy aparte de la charla, como otra medida de remediación también, podría el jefe de recursos humanos, eh, a través, por ejemplo, de servir, lograr también una charla virtual que lo imparta un funcionario de servir, por ejemplo, ¿no? Como ente rector del sistema de recursos humanos en el Perú. Y así no solamente las medidas de mitigación pueden ser varias. Y por ejemplo, ya para ir en el marco de estas preguntas que están en la directiva, ¿no? Ustedes las pueden encontrar en la directiva en el anexo número 1. En el anexo número 1, allí están las preguntas. Otra pregunta muy importante que era respecto al eje de cultura organizacional, era la relacionada a que si la entidad contaba con lineamientos o normas internas que regulen la función de sus funcionarios, ¿no? Que está ahí, que están en la, en el cuadro que todos lo ven, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a implementar el código de conducta y establecer las estrategias para, si bien es cierto, puedo tener muchos códigos en mi entidad, pero la idea no es tener los códigos en la vitrina. La idea es que el contenido de estos códigos verdaderamente se internalicen en mi personal, verdaderamente cumplan mi personal con este cumplimiento. Bien, por ejemplo, para el ejemplo, la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos del MINSA era el órgano responsable, ¿no? En otra entidad puede ser otra realidad. Bien, acá, ¿cómo se acredita? Por ejemplo, para el ejemplo, la resolución ministerial que aprueba el código de conducta, ¿no? Pero, por ejemplo, en otras entidades, por ejemplo, en una municipalidad, podríamos verificarlos, ¿no? Con una ordenanza, con una resolución de alcaldía, con una resolución de gerencia municipal, entre otros, ¿no? Y es importante que en esta sociabilización de este código de conducta sea para todos. Bien, otra pregunta muy importante que es la pregunta 3, es si la entidad cuenta con un procedimiento aprobado que permita recibir denuncias contra sus funcionarios y servidores que vulneran la ética o normas de conducta, ¿no? A ver, ¿me están siguiendo, compañeros? O creo mejor voy a compartirles la directiva para que puedan, voy a enviarles la directiva al WhatsApp, ¿ya? Y por favor, todos nos vamos a la página 24. ¿Sí? ¿Correcto, Belén? Ya, excelente. Ahorita les envío la directiva, por favor, es un PDF y todos nos vamos a la página 24 de la directiva, donde está el anexo 1, que es el cuestionario de evaluación de implementación del sistema de control interno. Me dan un minuto y les envío, por favor, para que todos llegamos a las preguntas, que ya todos la deben de conocer, y vamos a desarrollar las medidas de mitigación de estas preguntas. Bien, un momento.
Bien, les envié la directiva. Es muy importante que también la sigan, ¿no? Estoy trabajando con las preguntas establecidas en la página 24, que comprende el anexo 1, cuestionario de evaluación de la implementación del sistema de control interno. Bien, está en el PDF que les acabo de enviar a su WhatsApp. Entonces continuamos con la pregunta número 3, recordando que la pregunta número 1, respecto a la charla de sensibilización, ya informamos que la medida de remediación es realizar esta charla. Bien. Respecto a la pregunta número 2, respecto a si cuentan con lineamientos o normas internas que regulen la conducta, ya vemos que lo vamos a remediar con implementar y aprobar el código de conducta. Bien. Ahora, respecto a la pregunta 3, si la entidad cuenta con un procedimiento, a ver, está en la página 24 del PDF que les acabo de enviar, bien, de la directiva. Ahí está el anexo número 1, ahí están las preguntas del eje de cultura organizacional, muy importante. Bien, entonces, a la pregunta, si la entidad cuenta con un procedimiento aprobado que permita recibir denuncias contra funcionarios y servidores que vulneren la ética o normas de conducta. A ver, si yo puse no, es decir, si no cuento con ese procedimiento aprobado que permita recibir denuncias contra mis funcionarios, ¿no? Porque estos quizás en el ejercicio de sus funciones han vulnerado las normas éticas o de conductas, ¿qué hago yo como control interno? Yo voy a elaborar y voy a aprobar un procedimiento para recibir y atender denuncias contra los funcionarios y servidores que vulneran la ética. Es decir, a una deficiencia, una medida de remediación. Y ahora, ¿quién lo va a realizar? El órgano o unidad orgánica responsable. En este caso, generalmente lo puede realizar la Oficina de Recursos Humanos, o también hay entidades que cuentan ya con oficinas de integridad pública, ¿no? ¿En qué tiempo lo voy a hacer? ¿Cuál va a ser mi plazo de inicio? ¿No? Lo voy a hacer, por ejemplo, bueno, esto, recordemos que la directiva es del año pasado y se debió implementar el año pasado, ¿no? Por ejemplo, en septiembre del 2019 hasta diciembre de 2020. Genial. A ver, ¿y cómo voy a, si yo Contraloría, cómo voy a ver que sí has elaborado y has aprobado este procedimiento de denuncias? Ah, señor Contraloría, porque yo casualmente, para aprobar este procedimiento, yo emití una resolución, ¿no? O un decreto o una ordenanza, entre otros, va a depender mucho de la entidad, mediante el cual se aprueba el procedimiento para recibir y atender denuncias contra sus funcionarios y contra los servidores que vulneran la ética o normas de conducta, ¿no? Ah, ya, ¿y qué más me puede agregar? Por ejemplo, en comentarios, observaciones, podemos, lo que siempre he leído es que la clásica es que se van a realizar todas las coordinaciones con las áreas para difundir dicho documento. Ese es, digamos, un cliché que la mayoría de las entidades ha considerado colocar, ¿no? Entonces, este procedimiento para recibir denuncias contra sus funcionarios, si no lo tengo, lo implemento, lo elaboro, lo apruebo, ¿no? Para que sea conocido por todos, ¿no? Es importante aquí. Y es importante también tener en cuenta que en sí, elaborar un procedimiento muy delicado en este caso para atender denuncias contra funcionarios y servidores públicos, es un tema, no, como les comentaba, ¿no? Muchas veces que hemos observado, ¿no? Que copiaban de otras entidades, de otras realidades, ¿no? Los instrumentos. Y cuando quieres aplicarlo, simplemente no vas a poder porque no es tu realidad, solamente quisiste salir del paso y
copiaste y pegaste, ¿no? Es como, y haciendo un paréntesis, generalmente cuando cambian de alguna gestión municipal, ¿no? Siempre el nuevo titular quiere actualizar sus documentos de gestión, ¿no? Que no está mal, está muy bien. Pero la idea es que estos documentos de gestión verdaderamente obedezcan a la realidad de tu entidad, no que se ha advertido, ¿no? Un auditor suspicaz copió un párrafo de estos documentos de gestión, ¿no? Del ROF y prácticamente lo copió en Google y en Google ya de manera inmediata lo mandaba, por ejemplo, a la Municipalidad Distrital de Miraflores, en Lima, ¿no? Cuando la realidad era acá en Lambayeque, ¿no? Es decir, no hagamos eso, es decir, hagamos nuestros documentos de gestión de acuerdo a nuestra realidad. Por eso es muy importante las conversaciones, las reuniones, las coordinaciones, el sinceramiento, que se hagan pruebas de recorrido en la entidad con la finalidad de sincerar, uno, las funciones para que éstas sean recogidas por el documento de gestión. Bien, cierro paréntesis. Entonces, es importante, y reitero en ello, que las medidas de remediación tienen unidad u órgano responsable, tienen un plazo, tiene medio de verificación. Bien, por ejemplo, y volviendo a las capacitaciones, no volviendo a las charlas. Por ejemplo, mis servidores, mis funcionarios, ¿no? Que son parte del órgano u unidad orgánica responsable de la implementación del control interno, y esta es la pregunta 4 del anexo, han recibido al menos un curso de capacitación en control interno durante los últimos 2 años, ¿no? Esa es la pregunta que está en el anexo. A ver, si tu respuesta fue no o fue parcialmente, es decir, solo algunos funcionarios y servidores han recibido alguna capacitación o control durante los últimos 2 años, o solo uno, digamos, como siempre está en constante actualización, logró llevar un curso importante de control interno en una universidad de prestigio, ¿no? Con sus propios medios, y bueno, y está capacitado en control interno porque incluso en su legajo obra ese certificado emitido por esa Casa Superior de Estudios, ¿no? Por eso, a ver, ante esa deficiencia de que no cuento con funcionarios o servidores capacitados en control interno, ¿qué hago? Como medida de remediación, realizo al menos un curso de capacitación en control interno dirigido al órgano o unidad orgánica responsable o a los órganos responsables de esta implementación de control interno, ¿no? A ver, dice, fue no, por eso se está remediando con este curso. Ah, excelente, mira qué importante, ¿no? Entonces, a ver, si ya tengo mi deficiencia, tengo mi medida de remediación. Entonces, ¿quién es el órgano, unidad orgánica responsable? Va a depender de la entidad, ¿no? Por ejemplo, puede ser la gerencia municipal, la gerencia general regional, la secretaría general o la que haga sus veces. A ver, para conocer un poquito a la entidad. En este caso, de ustedes, queridos amigos, servidores de nuestra Policía Nacional, ¿quién es el órgano o unidad responsable que ha implementado este curso para ustedes? Los leo. La Secretaría. Bien, sigamos. Entonces, Macrepol Lambayeque. Bien, excelente, muchas gracias. Entonces,
ya tengo un órgano, unidad responsable, ¿no? La unidad ejecutora, excelente. El plazo de la implementación, bueno, con los plazos, en palabras coloquiales, ya volamos un poco, ¿no? Pero estamos en el camino, que es lo más importante, ¿no? Estamos en el camino. Entonces, ¿cómo voy a verificar que verdaderamente se realizó este curso? Los certificados que emite, en este caso, la empresa, ¿no? Dirigido a los participantes de este curso. Puede también, no sé, adjuntar los videos de estas conferencias, de estas unidades que han tenido ustedes en este curso. Es decir, va a permitir verificar verdaderamente que el curso de control interno sí ha sido recibido por los funcionarios y servidores que son parte de las unidades orgánicas responsables de esta implementación, ¿no? En comentarios u observaciones que puedo colocar que debido al tema de COVID, al tema de pandemia, ha sido realizado en su modalidad virtual a través de la plataforma Zoom. Es decir, no es tan complicado, mis queridos estudiantes, implementar el control interno, ¿no? Solamente es cuestión de sentarnos, es cuestión de tener la directiva a la vista y es cuestión, primero, de responder las preguntas. Respondiendo las preguntas, vamos a estas medidas de remediación, en donde tenemos que determinar como medidas de remediación la medida en sí, el órgano, unidad responsable, el plazo de implementación, los medios de verificación y los comentarios u observaciones. Es decir, es muy importante el cuadrito que les he enviado, ¿bien? Y que lo tienen a la vista. Seguimos con la siguiente pregunta que también está en la directiva. A ver, esta pregunta dice, ¿no? La entidad cuenta al menos con un funcionario o servidor que se dedique permanentemente a la sensibilización, capacitación, orientación y soporte a los órganos o unidades orgánicas para la implementación del control interno. Bien, esta pregunta es del eje de cultura organizacional, como ustedes ya lo saben, ¿no? Entonces, la respuesta, por ejemplo, en un ejemplo, supongamos que sea no. Es decir, la entidad no cuenta con al menos un funcionario, un servidor que se dedique permanentemente a sensibilizar, capacitar, etcétera, ¿no? ¿Cuál va a ser mi medida de remediación? ¿Qué haría yo como unidad orgánica o unidad responsable, ¿no? Sencillo, designo al menos, porque va a depender de la entidad, ¿no? De la magnitud de la entidad, designo al menos un funcionario o servidor que se dedique permanentemente a la sensibilización, capacitación, orientación y soporte a los órganos de las unidades orgánicas para la implementación del control interno, ¿no? Es decir, la medida de remediación frente a esta deficiencia de control es designar a alguien, ¿no? Pero acá sí quiero hacer un comentario, que ha pasado muchas veces, ¿no? Y generalmente pasa en entes de elección popular, ¿no? Donde se tiene, digamos, un libre albedrío al momento de seleccionar al personal y al momento, digamos, de realizar contrataciones también, ¿no? Es decir, es importante que no sé, quizás muchas veces este tema de control interno le designan a una persona que no está comprometida con el control interno, que no está comprometida con los objetivos de la institución, que no está comprometida con verdaderamente, o sea, digamos, no es camiseta de la institución. Y eso está, y bueno, es mi opinión personal, pero acá sí deberían, si van a designar a alguien, que sea una persona que verdaderamente esté comprometida con su institución. Es decir, va a tener esa labor importante de que en sus horas laborales solo se va a dedicar de manera permanente a orientar,
a dar soporte, a capacitar, a sensibilizar sobre la importancia del control interno. Por eso es muy importante acá que el titular o el órgano de designación no escoja o sea, a ver, si escoges al amigo, bueno, que este amigo valga la pena para este trabajo, pues, ¿no? Pero si escoges al amigo porque es amigo y quieres, digamos, en términos coloquiales, que, a ver, que pare paseando, no lo hagas. Acá tienes que tomar una decisión muy neutral, porque prácticamente esta persona va a ser la que te va a mover el control interno dentro de tu entidad. Bien, entonces, si ya tengo mi medida de remediación, comunidad orgánica o responsable, que puede ser, y como reitero, va a depender de la entidad, la gerencia municipal, la gerencia regional, la secretaría o etcétera, ¿no? Designo a este servidor o servidores, ¿no? Porque va a depender de la magnitud de la entidad. Igual, va a haber un plazo de remediación, de implementación, perdón, una fecha de inicio, una fecha de término, ¿no? Y cómo voy a hacer saber a Contraloría, a su aplicativo, que ya realicé esta medida de remediación, porque voy a enviarle el memorándum de funciones, ¿no? Mediante el cual designo al menos a un funcionario para que exclusivamente se dedique a implementar el control interno en mi entidad, ¿no? Y también, pues, ¿cómo, a ver, es suficiente el memorándum, la resolución? No, porque también puedo incluir un plan de fortalecimiento que incluye, por ejemplo, charlas y cursos relacionados al control interno, ¿no? Que lo va a dar esta persona quizás, o esta persona se va a encargar de, digamos, de hacer un estudio de mercado y que constantemente capacite a mi personal, por ejemplo, ¿no? Es importante que esta persona, si ya asume este rol tan importante que de dedicarse permanentemente a implementar el control interno, a dar soporte a las demás áreas, es importante también que tenga planes, tenga ideas, tenga lluvia de ideas para que mi personal constantemente esté capacitándose en el control interno, no solamente para aprobar una directiva de Contraloría. No, esto tiene que ser permanente. Bien, yo incido mucho en la meritocracia dentro de las entidades. Incido mucho en que todos no deben ser, no deben de estar en una zona de confort, de que ya tengo mi cargo, tengo un contrato indeterminado, no, porque la idea es que todos, y nos van a evaluar constantemente, ¿no? Por eso hay que ponernos un poco las pilas, y me digo ponernos, porque esto es trabajo de todos los servidores que estamos al servicio del Perú. Entonces, en comentarios y observaciones para esta de medida de remediación, ¿qué suelo leer? ¿Qué suelo verificar? Que muchas entidades indican, ¿no? Que la persona designada tendrá funciones permanentes en materia de control interno, ¿no? Y muchas veces, como se requiere también este recurso para un área correspondiente, ¿no? Quizás se le puede decir, y laborará 3 horas diarias, por ejemplo, ¿no? Para que no se dedique no dedique todo su tiempo a control interno, sino para que no descuide también quizás labores importantes que realiza dentro de la entidad. Bien, es importante también ello. Bien, otra pregunta que nos las hicimos el día de ayer y que está en el anexo, ¿no? Es la siguiente, ¿no? La entidad ha difundido a sus colaboradores la información del cumplimiento de sus objetivos, metas o resultados a través de los canales de comunicación e información que dispone, que pueden ser correo electrónico, intranet, periódico mural, documentos oficiales, entre otros. Bien, si la respuesta fue no, entonces la entidad no ha difundido a sus colaboradores la información de la pregunta. ¿Cuál va a ser mi medida de remediación? Sí, la que están pensando, difundir la información del cumplimiento, por ejemplo,
de mis documentos de gestión, de mi plan estratégico institucional, de mi plan operativo institucional, ¿no? O los documentos de gestión que de acuerdo a la entidad ostenten, ¿no? Recuerden que no todas las entidades cuentan con los mismos documentos de gestión. Entonces, ¿de qué manera lo voy a difundir? A través de los correos electrónicos, del intranet, de mi portal web, de los periódicos murales, documentos oficiales, entre otros. Es decir, para una medida de remediación de no difusión, la medida es la difusión. ¿Cuál es el órgano que va a realizar esto? Bueno, generalmente ya que es dar conocimiento de los planes, de los objetivos, de las metas a corto, mediano y largo plazo de mi institución, como es un tema de planes, generalmente se encarga la oficina de planeamiento o la que haga sus veces en la entidad, ¿no? Igual va a tener plazo de implementación, va a tener una fecha de inicio, ¿no? Y una fecha de término, es decir, en ese tiempo tengo que implementar esta medida de remediación. ¿Cómo lo verifico? ¿Cómo lo verifico? ¿Cómo lo sustento ante el control? A través de un informe o memorándum que da cuenta de ello, es decir, que da cuenta de la difusión, o a través de la publicación del intranet, entre otros aspectos que podamos acreditar que verdaderamente hemos difundido el cumplimiento del PEI y del POI, ¿no? Como comentario, observaciones que podemos decir al control, ¿no? Bueno, el cliché general, lo que se utiliza generalmente, ¿no? Se realizaron las coordinaciones con las demás áreas para su difusión. ¿Bien? Bien, también, si me siguen en la directiva, hay una pregunta que dice, ¿la entidad realiza una evaluación anual del desempeño de sus funcionarios? ¿No? Y es la pregunta que está también en el PPT, ¿no? Bien, a veces las respuestas son no o parcialmente, es decir, no realizo evaluación anual de desempeño de los funcionarios o parcialmente lo hago a ciertos funcionarios que prácticamente son directores, son gerentes, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la medida de remediación como lo tienen ahí? Evaluar el desempeño de los funcionarios, es decir, realizar una evaluación de desempeño anual de los funcionarios, ¿no? Como lo observan en el ejemplo MINSA, que lo tienen en sus pantallas, está la Oficina de Recursos Humanos, ¿no? ¿Cómo lo voy a verificar? Sencillo, ¿no? Por ejemplo, puede, es decir, podemos implementar una directiva de gestión del desempeño o rendimiento de acuerdo a los estándares del ente rector de servir, ¿no? Ustedes recuerden lo siguiente, y hago un paréntesis. El Estado peruano, los gobiernos distintos que a lo largo del tiempo pasan para gobernar, siempre van a estar, su funcionamiento van a estar amparados en normas, en normatividad vigente, ¿no? En este caso, la normatividad vigente que cada sistema administrativo tiene es la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Luego, cada ente rector desarrolla su propia normativa, la actualiza y es un acompañante de todas las entidades. Bien, entonces, si yo quiero implementar una directiva de gestión de desempeño o de rendimiento en mi entidad, no puedo hacerlo de manera independiente. Tengo que hacerlo de manera concordante a lo ya establecido por servir, por ser el ente rector de la gestión de recursos humanos. Esto va a depender mucho de la entidad también, ¿no? Por ejemplo, y si estamos hablando de gestión de desempeño, pero por ejemplo, si queremos hablar de una directiva para regular la adquisición o las compras menores o iguales a 8 UIT, tengo que igual realizar esa concordancia normativa para la elaboración con las normas vigentes ya establecidas para ese fin, ¿no? Que tenemos
en este caso al ente rector del sistema de abastecimiento, ¿no? Es importante tener esas precisiones. Cierro paréntesis. Entonces, ¿cómo también puedo realizar la verificación de que sí he generado una evaluación anual de desempeño de mis funcionarios? ¿No? Generalmente también adjuntan hojas informativas del desempeño, los reportes, memorándum, en la cual se evidencie que verdaderamente se ha realizado la evaluación anual del desempeño. Bien, otra pregunta importante también es lo relacionado a que si la entidad utiliza indicadores de desempeño para medir el logro de sus objetivos, metas y resultados, ¿no? Si la respuesta a la pregunta fue no, es decir, la entidad no utiliza indicadores de desempeño para medir el logro de los objetivos, metas o resultados, ¿no? ¿Cuál va a ser mi medida de remediación? Sencillo, establecer indicadores de desempeño para medir el logro de los objetivos, metas y resultados establecidos en los planes. ¿Por qué? Porque en el plan estratégico institucional, en el plan operativo institucional o en algún programa presupuestal están cuáles son los objetivos y metas y los resultados que debe de lograr la entidad. Generalmente aquí también participan planeamiento y presupuesto, la que a sus veces, ¿no? Para establecer estos indicadores de desempeño para medir los logros de mis planes, ¿no? Igual, hay una fecha de inicio y una fecha de término, ¿no? ¿Y cómo le hago saber al control ello? Adjuntando documentos, informes o entre otros, mediante el cual se informe del avance del logro de los objetivos, metas y resultados contenidos en mis planes, ¿no? Y que